nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bueno, digiriendo, ¿no? Tramitando, digiriendo, metabolizando, esas cosas que uno hace cuando hay una novedad sorpresiva y viene y nos modifica los planes, pero no necesariamente los modifica para mal, a veces. Y esto, yo volví al medio vaso lleno, les aviso, porque si me voy al medio vaso vacío, lloramos todos. Pero creo que hay bastantes elementos para tener ese medio vaso lleno, porque ya lo habíamos comentado antes aquí, todo esto es muy dinámico, por eso no hay que tomarse demasiado en serio ni... no digo no tomarse en serio, pero no tomarse como determinadas condiciones coyunturales, porque al día siguiente eso cambia. Y bueno, hoy leía que el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, todavía no se habla de cambios electorales, desdoblamiento, concurrentes, pero no lo descartó. La frase es: hoy este es otro país. Y es cierto que es otro país. Entonces todo tiene que estar bajo revisión. Yo hablé hace unos días de flexibilidad. Bueno, la flexibilidad, la adaptabilidad, todas esas cosas son virtudes en momentos como este, donde hay que tener cintura, ¿no? Donde hay que tener cintura, donde hay que saber... qué de lo que ayer parecía inamovible a la luz de los hechos se puede mover, y cómo de venir jugando enfrentados tenemos que seguir jugando en equipo. Me parece que eso es lo más positivo que se puede hacer con lo que está pasando, ¿no? En este segmento yo solamente les tengo que decir el número de teléfono. Les adelanté un poquito lo que anda en mi cabeza, lo que anda en las cabezas de ustedes. Los mensajes son al 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, para empezar y para que no se me pase de largo, recién me pasaron un comunicado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Universidad Católica Argentina, ¿no? Ya más o menos vemos de qué espectro proviene este comunicado.
y dice que hoy, miércoles, se realizó la primera jornada del 17º Congreso Internacional de Comunicación Política, ¿no? Y que si bien la UCA no es organizadora de ese evento, la Pontificia Universidad Católica Argentina, dice el comunicado, repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional José Luis Espert, quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes. Bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos que revisar y en la que, por ejemplo, la UCA, bueno, ellos dicen que no fueron los organizadores, pero se hizo en instalaciones de la UCA. La barbaridad que dijo Espert es irrepetible, fue un agravio de una grosería infernal hacia Florencia Kirchner. A ver, esto es un límite claro, que me parece muy bien que la UCA sea la primera que pone un límite y no hay que tomarlo como una casualidad, que sea esta entidad que siempre ha sido de derecha, pero que no es fascista. Tenemos que empezar a hacer esa distinción. La que le pone un límite a ese tipo que tiene la boca llena de mierda, no es posible que Espert hable sin que vomite mierda, porque no tiene otra cosa adentro. Y revictimizar a la hija de la expresidenta no contribuye con absolutamente nada, salvo con la degradación de la condición humana, salvo con la cosificación de una víctima, con la revictimización de alguien que no tuvo absolutamente nada que ver, más allá de que su madre tampoco tuvo nada que ver. Y acá llegamos a un punto en el que, bueno, habría que abrir una categoría sociológica o ver qué pasa con este asunto, porque yo me parece que dividiría a los que estamos mirando esta situación sobre la causa vialidad en tres grupos, ¿no? No en dos, en tres. Me parece que estamos la gran mayoría que somos los que nos damos cuenta de que es todo, de que uno abre ese expediente y cae a serrín con mal olor, no hay nada. Hoy Clarín se jactaba, lo escuchaba a Mastrangelo recién, decir que cómo va a estar mal el expediente si pasaron 14 jueces por ese expediente. Bueno, agarrá la lista de esos 14 jueces y metelos en la lista de los que merecen un juicio político, porque no tienen entidad moral para seguir siendo jueces. Todos los que vieron ese expediente y lo dejaron seguir de largo son delincuentes. Porque está en juego la libertad de una persona y está en juego la cohesión social de un país. Entonces no se pudo tener en las propias manos ese expediente sin ser un eunuco al servicio de la mafia, que en este país se llama Mañeto y se llama Macri. Entonces, bueno, volviendo por un lado, para dejarlo cerradito, al tema de la UCA. Esto de tiros por elevación a los hijos de quienes ellos odian, se tiene que terminar, tiene que haber un control social. Un control social, quiero decir que apenas alguien como Espert diga algo como lo que dijo hoy, salten instituciones como la UCA. Por supuesto que nosotros vamos a saltar, pero nadie nos da pelota cuando saltamos nosotros. Entonces tienen que saltar instituciones que todavía quieren guardar. ¿Qué quiere decir este comunicado de la UCA? Que la UCA se da cuenta de que tipos como Espert son una inmundicia, que nadie que diga lo que dijo hoy de Florencia Kirchner puede representar a nadie, salvo a los que quieren guillotinas, a los que quieren linchamientos, a los que quieren terrorismo de Estado. Y eso, digamos, el que quiere estar de acuerdo, ok, pero se está metiendo en una bolsa de canallas que tarde o temprano la van a pagar. Porque finalmente en algún momento el que las hace las va a pagar. Eso lo tomamos,
Te lo tomamos, Milei y Bullrich. Nosotros también queremos que el que las hace las pague. Hoy siguió llegando gente desde todas partes. Hoy fue miércoles. Fue un miércoles distinto a todos los miércoles, porque evidentemente hay una estrategia que nosotros vamos a ir desculando con el tiempo. Pero cuando llegó el momento de que se concentraran los jubilados en el lugar que se concentran siempre, empezaron a entrar columnas desde diferentes direcciones que iban hacia diferentes lugares, y eso volvió loca a la seguridad de Patricia Bullrich. A este esquema le van a encontrar salida o lo van a prever para el miércoles que viene, con lo cual la estrategia tiene que ir cambiando todos los miércoles. Esto es algo que aprendimos y hay que empezar a poner en práctica. Perdonen, pero esta humedad daba también la sensación, cuando uno miraba el tablero de anoche, ¿no?, de cómo quedaron las cosas, también tenemos que, me parece, ¿no?, que correr un poco el velo de eso que nos quieren encajar, que ahora hay un escenario de pelea y que la cosa se dirime entre, bueno, el anarcocapitalismo, el fascismo, no sé, como le quieran llamar a esta porquería que tenemos, y por otro lado, el movimiento nacional y popular. Yo creo que esa dicotomía o esa pasada en limpio de los jugadores que hay en la cancha no la tenemos que comprar. No la tenemos que comprar porque es mentira. Porque si no, ¿dónde metemos el comunicado de la UCA? ¿Que la UCA pertenece al movimiento nacional y popular? No. Ellos quieren hacernos creer que los que no son kirchneristas están con ellos. Es mentira. Hay un tercer sector en esto, que es aquel con el que disputamos sentido, con el fascismo. Es ese sector en el que se inscribe la UCA, una derecha no fascista, una clase media no fascista, pobres que votaron a Milei pero que no son fascistas y tampoco son estúpidos. Es decir, muchos ya sabemos dónde estamos parados, nunca lo dudamos. Pero venimos de un escenario, o estamos en un escenario, donde muchísima gente no tiene la menor idea de dónde pararse, porque no discierne, porque no está al tanto de los pasos jurídicos que dio este expediente, porque uno les habla del expediente y es como si les hablara en chino, no entienden nada. Pero hay otros actores, como la UCA, insisto, porque es un ejemplo que viene al pelo, que han jugado con la derecha infinidad de veces, los conocemos, y han jugado contra Cristina infinidad de veces, también lo conocemos, ¿no? Pero puestos ante un diputado bestia, brutalista, fascista de una manera penal, que profiere un insulto de una catadura no ya misógina, es vomitivo lo que hace Spert. Él es vomitivo, el que quiere la provincia de Buenos Aires, el que dice que va a competir con la provincia de Buenos Aires. Y los que lo lleguen a votar en la provincia de Buenos Aires están comprando un verdugo, Spert es un verdugo de alma. Entonces, bueno, creo que está bien pasar en limpio, que los medios nos van a decir, como nos vienes diciendo, no a nosotros que ya nos damos cuenta y los conocemos, pero le vienen diciendo a la gente que no está interiorizada de la política, o de los entuertos cotidianos de la política, que el escenario ahora es Milei contra Cristina. No es Milei contra Cristina, no es Milei contra Cristina. Estamos en un escenario donde estamos en plena disputa de sentido y hay mucha gente, muchísima gente, que no votaría peronismo, pero que tampoco votaría Spert, porque sabe que sus hijos correrían peligro, porque ahí sí tendríamos un baño de sangre, y porque saben que cuando se desata la violencia institucional cae sobre cualquiera. La violencia institucional, los grupos de tarea que se están insinuando,
La primera insinuación de grupos de tarea la tuvimos el otro día, cuando el jefe de la Policía Federal dijo que había ido a detener a Grabois por orden del presidente. ¿Quién carajo es el presidente para mandar a detener a alguien? Eso se llama grupo de tareas. Cuando desaparecen las órdenes jerárquicas y hay un tipo que se atribuye permisos que no tienen, ni siquiera por las facultades delegadas, ni siquiera por nada. Milei, si puede, va a llamar a alguien para que mate a otra persona. De ahí a darle bola, está en el que, digamos, no hay obediencia debida para cosas inconstitucionales. Nunca las hubo, nunca la hubo, ni la habrá, por suerte. Así que yo creo que no podemos cometer errores en este momento, que está trazado un camino casi espontáneo, que es saludable, que entendimos todo de golpe ayer. Entendimos todo de golpe. Fue un cachetazo que nos distrajo de algunas estupideces que nos estaban llenando la cabeza. Y ahora que hemos vuelto a eje, que hemos vuelto a un eje en el que tenemos que pensar mejor nuestros pasos, en el que no podemos desperdiciar energía en criticar a alguien que piensa parecido pero no exactamente igual que nosotros. Eso sí es democracia, que haya alguien que piensa parecido pero no exactamente igual que nosotros. Y aunque sea del propio espacio, eso hay que respetarlo. Eso merece respeto, porque eso es lo que defendemos, el disenso, el debate político. Pero todo eso, comparado con esta realidad que nos vino como un sopapo y sin embargo de la cual estamos presenciando desde ayer brotes verdes, brotes saludables, algo que está vivo, algo que estaba latente, no sea cosa que la condena a Cristina termine siendo una nueva 125. ¿Se acuerdan qué pasó? Después de 3 meses de ocupación de la ciudad, nació el kirchnerismo. Ya venimos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activalo. Bueno, ya volvimos. ¿Cómo le va, Jorge? Ahí estamos. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está usted? Ay, no sé por qué lo traté de usted, pero bueno, sigamos. ¿Cómo anda? ¿Qué acabamos de escuchar, Elbaum? Escuchamos el tema de Patricio Rey y sus redonditas de ricota. Ricosa. Está Se ricosa llama la cosa. Un ángel para tu soledad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ahí volvimos, señor Elba, aunque está tan alto hoy. Oh, alto estoy. No, espera que me bajo entonces. Me bajo porque la gente si no se va a confundir. Se va a confundir y cuando te vea se va a desilusionar. Bueno, a ver. En off, con Sandra recién charlábamos algunas cosas de Spert. Sí, porque Jorge tiene algunos datos que me parecieron muy interesantes. Contalo. No, claro, no. Primero voy a titular la columna Consecuencias políticas de la arbitraria condena a Cristina, pero simplemente unos apuntes que me parece que agregan y permiten pensar el momento, ¿no? Primero fue hoy, posteriormente a la injusta condena de la Corte Suprema, que Spert se presentó ahí en la UCA para descargar su odio, ¿no? Su odio de una manera... ¿Y por qué tendría que tener tanto odio hoy, un día después de la condena a Cristina? Porque ¿Me querés decir? tienen temor. ¿Tienen temor? Porque hoy tendría que haber sido un día de alivio, bueno... En realidad les da temor porque algo saben de la historia argentina, que este tipo de situaciones de violencia contra representantes del pueblo o contra el pueblo suelen tener un vuelto. La realidad es que en la historia argentina... Es lo que corresponde que tengan un vuelto. Claro, ellos no saben, y nosotros tampoco, hay que decirlo, en eso estamos igual, no saben cuándo, pero empiezan a pensar, y por eso lo odio, en este caso incluso contra la hija que no hace política, que nunca hizo política, que le gusta la literatura, le gusta el arte, y que incluso de forma absolutamente cobarde, recordó Spert un Twitter que mandó dedicado a Florencia, ¿no? Con quien obviamente nos solidarizamos ante este segundo momento de violencia que está sufriendo de un cobarde, de un cagón a cuerda. Sí, a Florencia la tenemos que cuidar entre todos. Claro, de estos personajes, ¿no?, que hablan de cárcel y bala, que en un callejón sin salida no harían más que arrodillarse. Pero al margen de eso, dijo cuando en un escenario, junto con otros, Uñac del PJ de San Juan... ¿Estaba Uñac mientras dijo eso? Sí. Y Uñac no lo cagó a trompadas ni nada. Es verdad lo que decís, lo que sacó es... Porque merece que lo caguen a trompadas en directo, obvio, cuando dice una cosa como esa. Yo me levanto y le pongo un roscazo, ahí nomás, que me lleven preso. Pero Abad, que va a estar en su propia lista en la provincia de Buenos Aires seguramente, se hizo el pelotudo, sacó un comunicado recién, hace un rato, diputado radical. Bueno, tenemos que ser más respetuosos sin nombrar a Spert. El que sí Pero eso que se lo mete en el culo, los comunicados que no llevan el nombre de alguien como Spert, que a boca de jarro insulta a una chica que no tiene nada que ver con nada de lo que pasa, no merece un comunicado que no lo nombra, que se lo metan en el orto.
Uñac, quiero decirlo, sacó otro que sí lo vi y sí lo Lo voy a nombró, moderar. intercambió, etcétera, etcétera, aunque en el escenario no dijo nada y continuó la charla y expuso. Cosa que también me parece repudiable porque, insisto, ante una ofensa de esas características, o te levantás y te vas, como hizo hoy. Mirá, Pero contalo al alumnado, porque eso me pareció genial. los presentes, entre los presentes, no sabemos si eran anotados al Congreso o eran estudiantes de la UCA. Exactamente, empezaron a repudiar abiertamente el lenguaje ajeno incluso a una institución universitaria y a cualquier sentido común de una cosa democrática, del insulto que hizo contra Florencia, de una crueldad enorme, a lo cual, bien por esa gente que no aceptó dejar impune a un personaje. Esos son los límites ciudadanos que hay que ponerse, a uno peronista, radical, lo que sea, pero esos límites hay que ponerlos muy bien por esa gente. Sí, pero a mí lo que me pareció más impresionante todavía fue la respuesta de Esper. Cuando empezaron a cuestionarlo y le dijeron andate de acá, alguna gente presente de la parte de atrás del encuentro, porque está el video, es público, lo pueden buscar y ver, él contesta lo siguiente: no sabía que este lugar estaba tan politizado. Me parece Claro, ellos sacaron chapa de apolíticos. Eso. ¿No? Sacaron chapa de apolíticos mientras. De impunidad, porque parece que lo que ellos hacen no es política. No. Lo que ellos hacen es asepsia fascista, ¿no? Que es una neutralidad que les permite insultar, humillar, etcétera, pero eso no es política. Eso es simplemente de otro orden. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, vinculado sobre todo a los que llamábamos en algún momento Corea del Medio, que son bastante responsables de este escenario, aunque hoy quieran sacar los pies del plato. Sí, son bastante responsables. ¿no? Sí, y siguen siendo porque son los dueños responsables de una moderación esquiva, que no son capaces de hacer lo que estos chicos o adultos presentes hicieron en este lugar, que es no aceptar que se pase un límite, no aceptarlo, negarse, no ser cómplice de la banalidad del mal. Y de ahí doy un salto, la banalidad del mal de Hannah Arendt, que remitía al hecho de, bueno, aceptar, bueno, me dieron la orden, tengo que matar a 1 millón de niños, bueno, yo cumplí órdenes, ¿no? La gente no parece estar muy irritada por esto, así que bueno, no debe estar muy mal. Claro, y bueno, nosotros somos parte de la UCA en la cual todo el mundo se queda callado. No es así, no hay que quedarse callado. De ahí salto a algo que no está tan lejano para mí, ¿no? Y que hice un punteo de 10 ejes y los voy a tratar de ir detallando lo más rápido posible. Primero, esto es un ataque, la condena a Cristina es un ataque al sistema democrático. ¿Por qué? Porque existe un suprapoder que digita quién puede y quién no puede ser candidato. Nada más ni nada menos. Se terminó el esquema democrático tal cual lo conocimos, porque a partir de ahora, digamos, no es como el golpe militar contra Perón o contra Irigoyen, que era ex post. Ahora es ex ante. Ahora claro, hay un poder, que es la AmCham, por supuesto, que es el Departamento de Estado, que son las corporaciones, que es AEA, el que es Fondo Monetario, etcétera, que disponen y digitan quién puede ser candidato y quién no. Entonces, esto es un golpe a la democracia y supone realmente lo que decía Axel hoy también. Este es otro escenario. Acá, este es otro país. Este es otro país. Y nosotros tenemos que aprender a entender las reglas de este otro país, que son reglas fascistas. Segundo, culminó con este dictamen algo clave del orden constitucional. ¿Qué es la Constitución? Es un contrato. Los inventores del contrato son Rousseau, Montesquieu, Locke y Hobbes. Son 4 muchachos, más o menos entre el siglo XVII y XVIII, que dijeron, bueno, para que no haya anarquía y no haya quilombo, tenemos que firmar todos un contrato. El contrato hoy por hoy se llama Constitución, en la modernidad. Nuestra Constitución tiene un elemento clave que está obviamente también en el orden jurídico, que se llama presunción de inocencia. Nadie puede ser condenado
si no se demuestra su culpabilidad. Es decir, que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. En el caso de Cristina Kirchner, no se demostró su culpabilidad, se violó el principio de presunción de inocencia y se tiró por la borda uno de los principios históricos de la modernidad, que es la presunción de inocencia. 3. Esto obviamente, en términos de nuestra corta trayectoria vital, tiene que constituirse en un parteaguas de la historia argentina. De la misma manera, por ejemplo, que se constituyó una ofensiva del Poder Judicial en México cuando empezó a sistemáticamente coartar las decisiones tomadas por Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese momento, el expresidente mexicano dijo, sí, muy bien, entonces vamos a cambiar la Constitución para que no exista un suprapoder llamado Corte Suprema que disponga todo lo que hacemos y que viole la soberanía del pueblo. Cosa que efectivamente hicieron, echaron a todos los cortesanos, y no solamente a los cortesanos, echaron a todos los jueces del país. Quiero que a ver si se entiende lo que digo. Echaron a todos, a 14.000 jueces. ¿Para qué? 14.000. Exactamente. ¿Para qué? Genial. ¿Para qué? Para que dichos jueces sean elegidos por voluntad popular, cosa que se hizo 2 semanas atrás en unas elecciones en México. Y ahora, entre otras cosas, el juez más votado va a ser el presidente de la Corte Suprema, de todos los jueces que se presentaron. Bueno, le salió bárbaro porque encima el juez más votado es un integrante de un pueblo indígena del sur de México, específicamente de Chiapas, para que ¡qué lindo! Pero qué bonito. Eso, y los títulos de la Reforma, que es un diario de la derecha como el Clarín de acá, era un indígena va a ser presidente de la Corte. Qué un horror para ellos. Claro, un horror. Qué preciosura. Bueno, tiene que ser un parteaguas. 4. Esto también es un quiebre de la soberanía popular, porque de alguna manera supone que ya el Poder Ejecutivo no es la máxima autoridad elegida por el pueblo y se constituye en el responsable de cualquier delito que se cometa en su periodo constitucional. Es decir, esto excede las facultades delegadas. Esto no lo puede hacer. Claro, no, pero el tema es así, que en este caso Báez fue responsable de un delito de evasión fiscal y como era de Santa Cruz, conocía a los Kirchner, ya está, por esos datos ya sabemos que Néstor y Cristina eran culpables de los delitos cometidos por Báez. A Báez hoy lo sacaron de la prisión domiciliaria y lo llevaron a la cárcel. En el marco ya estuvo encarcelado. Ya sé, pero ahora estaba en domiciliaria. Estaba en domiciliaria porque se estaba sustanciando este juicio de vialidad pedorro. Tiene varias causas Báez, pero en el caso específico de esta, como la condena está firme, aprovecharon la volada y hoy empezaron, obviamente, no solamente a volver a detener a Báez, sino que le están pidiendo a Amado Vudú que devuelva 20 millones de pesos de su sueldo como vicepresidente. Es decir, una ofensiva es feroz. Todo es un paquete, bueno, tenemos que estar al tanto de ese paquete de venganza. Exactamente, bueno, y saber y conocer la crueldad de estos tipos, no ser ingenuos, no ser albertistas. Lo peor que podemos hacer nosotros es ser albertistas. Es esconder la cabeza abajo de la alfombra. Claro, y es creer que estos tipos con buenos modales no te van a apuñalar por la espalda. Son fascistas, la crueldad de la oligarquía argentina se expresa en ese barco que mandaron a Moreno como diplomático. Te matan y te tiran al mar. De ninguna manera te van a perdonar que tengas la intención de hacer un país distinto al que ellos sueñan. Sigo con esto. 5. Timing electoral. Lo que hizo la Corte violó una costumbre histórica en el mundo jurídico argentino, es que no se sacan fallos en periodos previos a una campaña electoral. ¿Para qué? Para no influir en la misma. No, acá
todo por la borda. No, al Yo contrario, quiero- acá la sacan porque vienen elecciones. Exactamente. Bueno, es un timing electoral, obviamente, consustanciado con las corporaciones propagandísticas del fascismo, la Embajada de Estados Unidos, la AmCham, etcétera. Mira, acabo de leer el New York Times y un evaluador de inversión, todos muy contentos, por eso subieron las acciones, como si en realidad el mercado no tuviese influencia política, ¿no? Son oferta y demanda, no. Cuando cana Cristina, suben las acciones, y cuando gana un gobierno popular, bajan, ¿no? Pero al margen de eso, decía un analista de Wall Street, dice, bueno, es preocupante que los medios de comunicación argentina tengan el fallo antes que lo saque la Corte Suprema. Eso genera mucha desconfianza acerca de las instituciones argentinas. Lo vienen Pero haciendo está hace diciendo- 10 años, hay que decirle al señor, Claro. hace 10 años que adelanta Clarín los fallos judiciales. Los fallos probablemente de Estados Unidos sean los mismos, pero son un poquito menos patéticos, digamos, ¿no? Por lo menos no se lo cuentan a ningún amigo periodista. 6. La connivencia con las corporaciones propagandísticas locales es de un nivel ya, digamos, son un matrimonio. Y sí, la boluda de María Julio Oliván descorchando champán. Eso es crueldad, eso es... Pobre eso está- Piojo resucitado. Sí. Pero en esta mina, esta es una mina de origen popular que representa perfectamente ese estrato de pobres aspiracionales que detestan al peronismo porque necesitan diferenciarse de lo negro. Claro, exactamente. Bueno, atención con el punto 7. Esto supone un empoderamiento reaccionario producto de haber olfateado divisiones internas dentro del campo popular. Es decir, este fallo es también el resultado de haber visto debates públicos al interior del campo popular, que obviamente hay muchos responsables. Pienso en el mequetrefe de Moreno, por ejemplo, que estuvo hoy a la mañana en la casa de Cristina en La Puerta, no subió, y dijo, bueno, sí, Cristina, etcétera, etcétera, pero uno de los que permanentemente, incluso en términos electivos en la ciudad de Buenos Aires, participó de defenestrar a Cristina, defenestrar a Santoro, Bueno, pero defenestrar a Axel. también porque hubo responsabilidad de un canal de televisión que lo sentó como columnista en lugar de como invitado. Todo lo que decía era... varios canales. Varios. Lo dejaron hablar como si fuera un periodista, un columnista, Así es. cuando estaba todo pago. Cuando está todo pago es publicidad, se dice. Así es. Este espacio está pago. Si lo sentás como panelista, sos cómplice, querido. Así es. Octavo, deslegitimación del Poder Judicial. La institución más degradada de la Argentina, lo dicen incluso cualquier encuesta que puedan verla, búsquenla, es la institución judicial. Nadie le cree a los jueces. O están muchas veces articulados con los narcos, ahora hay un juicio vinculado a un juez de Rosario vinculado a eso, o meten presos solamente a los pobres y los ricos nunca van en cana cuando cometen un delito, o hacen este tipo de cosas que es violar sistemáticamente la voluntad popular. O sea, que hay una deslegitimación, esto expresa a futuro una deslegitimación del Poder Judicial. 9. Más allá de lo que suponga esta realidad, hay que pensar en un juicio político ya respecto a los cortesanos. Puede ese juicio político no tener viabilidad hoy, pero uno siembra aquello que tiene que construir. Sí. Tiene que construirlo. Hay que construir voluntades para ir armando un pedido ante el Senado de la Nación, encargado de elaborar juicios políticos contra los cortesanos, que en mesa de entrada se presente con todos los argumentos que incluyan esta violación de la presunción de inocencia. Y por último, número 10. Tiene que ver esto con tu editorial, Sandra. Esto tiene que ser una oportunidad para reorganizar el movimiento nacional y popular y tener claro quién es el enemigo. Cierro con el filósofo argentino Carlos Carela. Cuando nos olvidamos del enemigo, empezamos a pelear entre los compañeros. Muy bien, primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros chistes de los avisos que los hacemos mientras salen los avisos? Bueno, nos hace bien porque hay que oxigenar un poco. Estamos viviendo días un poco tensos, así que siempre está el chiste con el BOM para aligerar. Bueno, vamos a seguir dialogando sobre esta actualidad que no es muy cómica, que digamos, con un pensador, con un licenciado en Economía, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Ustedes lo conocen, Ricardo Aroskin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ahí recién llegaba el retorno. Bueno, queríamos, después del día de ayer, queríamos saber cómo estás viendo en general, después vamos a entrar un poco más fino, pero en general, ¿cómo estás viendo la escena política argentina? Bueno, con mucha... Me super llega el retorno. A ver Está si muy le pueden bajar el complicado para retorno hablar. porque se escucha a sí mismo, pobre. ¿Ahora? Ahora un poquito más bajo. Y Pero bueno, se va a ir todavía sigue. bajando con la práctica. No, mira, yo creo que se abre un periodo
que no podemos saber hoy todos los impactos que va a tener. Ujú. Yo creo que había una cosa previa que el propio movimiento popular no abordaba, que el kirchnerismo no quería hablar, que casi cuando apareció Milei fue como una buena oportunidad para olvidarse un poco de que lo que habíamos vivido con el régimen macrista era una situación de dominación impresionante, con persecución, con una parte de la justicia completamente domesticada por el poder, Ujú. y con un problema previo que era que en sí toda la prensa se había empatotado masivamente contra el kirchnerismo, pero yo diría, yo lo quiero sacar un poco de esta cuestión que es contra el kirchnerismo, contra Cristina, porque en realidad es contra la posibilidad de que en Argentina haya un gobierno patriótico. Claro, claro. Popular. Cualquiera que fuere ya está vedado de Cualquiera antemano. que fuere, esto es un mensaje universal. Y la verdad que nos quisimos hacer un poco los tontos. Cristina dijo, mira, cuando yo goberné tenía el 25% del poder, el 75% lo tienen las corporaciones. Eso nunca lo discutimos, nunca nos metimos con esa cuestión. Y yo creo que desde que el kirchnerismo abandonó el Estado, la verdad que no supo mucho qué hacer en el terreno político en materia de construcción. O sea, Ujú. la desmovilización viene desde hace mucho, Sí. Porque yo digo, esto que está ocurriendo, que es una brutalidad, es un atropello, es un pisoteo de las leyes, nosotros no sabemos cómo reaccionar frente a esto, cómo contestarlo. No, estamos como en una cuestión, nos metimos tanto en una cabeza político-partidaria parlamentaria, abandonamos tanto una concepción mucho más amplia de la política, que bueno, nos quedamos mirando ahora, ¿y ahora qué pasa? Estábamos un poco a la merced de lo que quisiera hacer con Cristina el poder mediático. Estábamos en esa espera. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos hacer es votar. Ahí hay un largo proceso, me parece, que hablo en primera persona para que no parezca que esto es una cosa que estoy acusando a alguien. Nos hemos ido desmovilizando y nos hemos ido metiendo en una cosa más que pensamos que la cuestión es opinar, como si este fuera un foro democrático en que opino y le contesto a otro, y el otro reflexiona y entonces cambia de parecer porque ve que yo tengo razón. Pero eso, desde que apareció el macrismo, nosotros hicimos la experiencia de que no hay ninguna racionalidad en el debate social, no hay argumento. No, yo te cuento como economista la cantidad de chicos que me decían cuando apareció el macrismo: che, Ricardo, mandame datos, así yo le contesto a la gente. Y después nos dimos cuenta que no importan los datos, los datos. Te dicen, se robó 2 PBI, vos le decís, es imposible robar 2 PBI, no, es imposible. Pero te dicen igual, se robó 2 PBI. No importa. Y ahora la juzgan a Cristina por algo que no puede haber en esto delito de un presidente, y la juzgan igual, y no importa. Entonces, eso quisimos hacer como que no estaba en algún momento, y un poco el despropósito de Milei, el desquicio del personaje, nos hizo como cambiar de pantalla. Pero la verdad que la pesadilla viene de antes, y hay que decir, no le encontramos la vuelta. Bueno, tal vez porque, perdóname que te interrumpa, pero tal vez sí, porque el marco de discusión que venimos teniendo no es el adecuado, y a pesar de que Cristina llama al debate político, sobrevuela todavía un esquema que no terminamos de cambiar,
en el que uno puede hacer críticas, pero de ninguna manera estar en desacuerdo con Cristina. Me parece que la discusión política a la que llama ella incluye que uno pueda discutírselo. Y sin embargo esto quedó como una herejía. Sí, me parece que pertenecemos a un espacio donde hay gente brillantísima, y sin embargo no somos capaces de armar una cosa de debate de ideas y también de propuesta, porque acá el tema es empezar a pensar de vuelta políticamente, que no es claro, pero yo creo cantitos. que con lo que nos encontramos todos es como con una especie de corset que tenemos, del que nos tenemos que deshacer para pensar la política. Bueno, yo te diría, y de vuelta, lo digo en primera persona, me parece que uno tiene que salir de una especie de circuito agotado. Nosotros estamos como en una calle que no tiene salida y nos estamos golpeando la cabeza contra la falta de salida. O sea, hay que pensar algo, porque es una encerrona, pero es una encerrona no a un grupito menor, es una encerrona a un movimiento que ha sido gigante, no solamente el peronismo, que el peronismo tiene muchos matices y muchas diferencias, pero el kirchnerismo ha sido gigante. Yo por tareas académicas he viajado por muchos lugares del país donde me encuentro con gente absolutamente espectacular, con unas cabezas bárbaras y unas ideas fantásticas que no tiene lugar en la estructura kirchnerista. No tiene bueno, lugar, eso no es lo que tienen que hacer. pensar, eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que pensar, porque es de lo que se queja todo el mundo. Entonces eso es lo que hay que pensar, qué corno pasa en el funcionamiento cotidiano, que hay tanta gente brillante que se queda fuera de las estructuras. Bueno, ahí hay mucho para hacer y me parece que esta apelación al bastón de Mariscal, la verdad que hay que llevarla muy adelante. Mira, yo ayer me cayó muy bien que Miriam Bregman y Del Caño se acercaran, y hubo declaraciones de otros grupos trotskistas. La verdad que me cae muy bien, me parece muy decente de ellos, de parte de ellos, y digo, puede ser que haga falta una transfusión de trotskismo para que se ponga en marcha la combatividad del movimiento popular. Y todas las transfusiones me parece que son bienvenidas, ¿eh? Bueno, porque la verdad que lo que había en un estado de adormecimiento... A ver, Jaldo hace lo que hace y no es expulsado. Entonces, ¿sabes qué es la sensación? La sensación es que esto es un mamarracho, que es cualquier cosa, que lo único que importa es ganar elecciones, que no se sabe ya para qué. Y bueno, Scioli sigue siendo PJ, ¿eh? Por supuesto. Entonces, todo un mamarracho. O sea, ¿qué es esto? Empecemos a hablar en serio, ¿no es cierto? Acá Jorge quiere preguntarte algo. No, pero hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te termina una cosa que me parece importante, que no me quiero olvidar, que es un poco el kirchnerismo llega al poder en su momento, poco por una carambola, se les escapa y aparecen estos personajes que hacen de lo que tenía que ser un gobierno mediocre y conservador, hacen un gobierno impresionante, para lo que la sociedad argentina estaba. Ahora, eso no pasa dos veces en la historia, y yo creo que Cristina lo dijo ayer en el discurso, digamos. No, esto no se repite de esta misma forma, no se puede repetir. Y no se puede repetir ni siquiera, yo a veces pienso en la trayectoria que va a hacer Axel, que es un tipo que a mí me parece bárbaro y que ojalá sea presidente de la Argentina. Pero digo, ¿podemos pensar que un presidente progresista en esta Argentina llegue a elecciones simplemente presentándose, explicando, y la gente lo vote y lo dejen gobernar? No. Bueno, ahí a mí se me queman los papeles, porque digo, yo quiero ser democrático, yo quiero votar, yo quiero que haya un presidente progresista, yo quiero que el país cambie, y te preguntás, pero esto, con este nivel de salvajismo de los sectores dominantes, ¿es posible hacer algo así? Y si el peronismo está completamente adormecido, ¿es el lugar donde van a pasar las cosas?
Bueno, hay que ver si se despierta, ¿no? La verdad que este impacto tal vez nos pueda arrojar algún resultado distinto en ese sentido. Hay confluencia de gente permanentemente. Ya sabemos que después de 5 días la van a detener o la van a dejar en prisión domiciliaria. Es posible que eso se vaya diluyendo, pero por eso es tema de la dirigencia aprovechar este momento de despertar y de despabilamiento y poder, hacer política, dejar de abandonar la inercia, ¿no?, especulativa de las listas y de toda esa cosa, del DERPO, y poder presentar una propuesta potente. Sí, eso implica un cambio muy grande de enfoque. Bueno, pero si no cambiamos el enfoque ahora, no lo cambiamos más, Ricardo. El año pasado, cuando Milei estaba usando el veto y qué sé yo, creo que fue Máximo que hizo unas declaraciones, desde mi punto de vista, muy desafortunadas. Dice, bueno, el veto lo puede usar el presidente, es una atribución, pero ¿saben qué? Tenemos que ganar las elecciones del año que viene para tener más diputados. Dice, este muchacho vive en un terreno del mundo electoral, partidista. No se dio cuenta que acá estamos con un veto de la élite argentina a que haya un gobierno progresista en la Argentina. Hay un veto, no puede ocurrir. O votamos derecha o votamos ultraderecha. Bueno, este es un tema que hay que pensarlo muy bien, porque sí, además después de las experiencias pasadas, siguiendo las experiencias de la región, uno digamos, tiene esperanzas en un gobierno progresista que llegue a través de un proceso de construcción de poder popular. Si no, no sirve ganar las elecciones. Sí, y entonces vos, Sandra, lo que estás haciendo es poniendo el eje en otra cuestión, que es la construcción de poder popular, de la cual nos hemos olvidado completamente y estamos viendo las listas para ganar elecciones, para que después no puedes aplicar ni la ley de medios porque sale el juez de Calamuchita y te la traba. Sí, entonces, acá Jorge está protestando. Ricardo, que quiere... te quiero hacer una consulta, vincular este análisis que haces con la economía, porque yo especulo que este programa económico que está siendo financiado por endeudamiento en algún momento va a mostrar que está exhausto y en ese momento, como le pasó a Macri en el 2018, puede generar un vuelco. Es verdad lo que vos decís, coincido en que si ese vuelco es simplemente para construir albertismo o moderación o electoralismo berreta, vamos a volver a la misma senda. Pero a lo mejor en esta oportunidad, con esta situación crítica que estamos viviendo, existe la posibilidad de redoblar la apuesta y construir desde abajo unidades populares que permitan generar ese poder popular necesario para una transformación real. ¿Vos creés que la crisis económica que se viene puede contribuir a eso? Sí, pero no por sí sola, porque yo creo que lo que van a aparecer en el camino van a ser de vuelta los Larretas y los Massas con una propuesta de centro, y el veto a hacer una política popular va a seguir. Y a mí me parece que si uno no prepara, y ahí sí estoy muy de acuerdo con vos, Jorge, si uno no prepara a la propia población argentina a sostener a un gobierno popular que tome medidas populares, y lo que pasa es que haces algo con Vicentín y la derecha te moviliza 200 tipos y vos no movilizás nada, porque la gente no entendió un pepino, ni está dispuesta a defender nada. Bueno, no se puede tener un gobierno progresista si la gente está en babia. Entonces, claro, eso que vos decís, Jorge, de ir construyendo desde abajo una unidad, pero una unidad que tiene que ser una unidad muy combativa, muy consciente de que hay un veto a que haya un gobierno popular en la Argentina. Entonces, si ganamos las elecciones, al día siguiente nos están boicoteando. Entonces, sí, eso implica que tenemos que pensar cómo se construye una gobernabilidad popular que pueda aguantar las tropelías que te van a hacer para que vos no puedas gobernar y hacer un buen gobierno. ¿Qué es lo que le están tratando de hacer a Axel en este momento
en la provincia de Buenos Aires, y que yo creo que Axel tendría todo el tiempo que estar diciendo, podríamos hacer esto y no nos dejan porque estos fondos no están, porque esto no nos permiten hacer, etcétera, etcétera. Porque a la gente hay que darle instrumentos para que entienda cuál es el juego que se está jugando, y no solamente decir, si votás a una persona, ella te va a resolver los problemas. Eso no existe más. No existe más. Ni Cristina, sí, lo que uno duda es si sigue existiendo la racionalidad, si sigue existiendo la manera de explicarle a determinada cantidad de gente algunas cosas que parece como fuera de su capacidad de comprensión. Sí, yo, ¿sabes lo que creo, Sandra? Que hay cosas que ni se intenta explicar. Por ejemplo, lo hablaba ayer con un compañero que está muy metido en el sindicalismo y me decía que él observaba que en compañeros trabajadores había una falta de entendimiento de sus propios intereses impresionante. Claro. Impresionante. No, claro. O sea, no sabían cuál es el lugar de un trabajador en este juego del capitalismo argentino. Eso es básico, eso es lo primero, lo primero. Entonces, empieza por ahí. Digo, los sindicatos, a ver, yo no pido que el sindicato te haga una maestría de peronismo o de izquierdismo, que simplemente sepas cuáles son tus intereses, dónde reside tu y cuál es la importancia de que haya un movimiento obrero fuerte, ciertas cosas como básicas. Lo mismo que el consumidor que, a ver, la tienen a la gente idiotizada con esto de que baja la inflación. Bajó un poquito la inflación, pero si tu salario es una porquería, igual estás en la ruina, aunque la inflación sea cero. Entonces, esta cosa que es tan básica, que no es tan difícil de explicar, y la gente no es tan idiota. Ahora, si no la explica nadie, si nadie la dice con claridad, bueno, tenemos un problema. Si la única que explica es Cristina cada tanto con un discurso, y vos no haces ningún trabajo en las bases para explicar las cosas, y bueno, tenés un problema. Es así. Ricardo, te agradecemos enormemente este rato larguito que estuvimos charlando. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo. Nosotros vamos a una tanda, una musiquita y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma.
Los necesitamos. No se olviden el alias amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí volvimos. ¿Qué estábamos escuchando tan bonito? Estamos escuchando a Amparo Velasco, más conocida como La Negra, interpretando un tema de su autoría que se llama Antes. Antes de la nota que sigue, voy a hacer la campaña Bancá a la 530. Ya los debemos tener un poco podridos con esto, pero seguimos necesitando de vuestra ayuda, del funcionamiento en comunidad. Necesitamos un poquito de ayuda económica para poder hacer más fuerte esta radio. Ahí tenés el alias. Y si no, tenés que entrar directamente a la web de la radio y las suscripciones. Y ahí hay diferentes montos para diferentes tipos de posibilidades.
y te vamos a estar muy agradecidos si colaborás con la 530, que en este momento es un vehículo de comunicación indispensable para todos nosotros. Bueno, lo estamos haciendo todos los días, así que vamos hasta ahí. Y ahora vamos, sí, a la próxima nota, que es con alguien muy conocido por nosotros, a quien vi hoy de lejos caminando en la marcha, Jorge, al doctor Jorge Rashid. ¿Cómo le va, Rashid? ¿Qué tal, Sandra? Un gusto grande. Buenas noches. Sí, hay que apoyar la radio, con todo. La radio de las madres es la radio nuestra, así que, claro sí, que sí, hay que apoyarla. ¿Cómo está viendo la escena desde ayer, Rashid, que cambió? Hoy escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo, este es otro país. ¿Qué opinión le merece la escena que se creó desde la confirmación de la sentencia? En realidad, Sandra, yo acostumbro a tener una mirada y a escribir y a reflexionar sobre las películas, no sobre las fotos, ¿no? Ajá. La foto es prácticamente la crónica de una situación anunciada, permanente en la historia argentina y mucho más en los años del peronismo, que permite, desde mi punto de vista, reflexionar sobre dos aspectos centrales. El primero es que el enemigo existe, y el enemigo es una palabra que ha desaparecido del diccionario de la democracia en los últimos 42 años. Esa palabra desaparecida, como la palabra patria, como la palabra liberación nacional, esa palabra compuesta, son palabras que pareciera que no podían pronunciarse en nombre de supuestos consensos. Y el enemigo existe y va a seguir existiendo, tiene su plan no solamente sobre Argentina, sino sobre América Latina, y esto me da la pauta de que, bueno, la dirigencia política argentina, todos los partidos, incluso te diría en los 12 años felices nuestros de Néstor y Cristina, no pudimos romper el techo de la dependencia superestructural macroeconómica de, por ejemplo, una ley de entidades financieras que sigue vigente de la dictadura militar. Porque el enemigo te permite eso, te permite ampliar derechos sociales, te permite ampliar diferentes situaciones, siempre y cuando no afecten la estructura de alguna manera colonial y dependiente que estableció con el consenso de Washington, instalando el mercado, y después con la Constitución de 1994 de Alfonsín Menem, fragmentando el país, provincializando, municipalizando la salud, la educación, la seguridad social y los recursos nacionales, patrimoniales, creando provincias ricas y provincias pobres. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, que me trae esto, para llegar después a una síntesis final, es que deben acabarse los canibalismos internos, pero no en función de boletas electorales, no en función de que nos una el espanto a Milei, sino en función de objetivos estratégicos de país, de construcción de país, de diseño y planificación que tenemos que expresar desde hoy. Yo como peronista me pregunto por qué no decimos desde hoy que vamos a desconocer la deuda externa por ilegal, ilegítima y espuria. ¿Por qué no decimos que le vamos a declarar no grata la presencia de la cuarta flota de Estados Unidos en la Argentina, que vamos a reconstruir el UNASUR, que vamos a volver a los BRICS, que vamos a hacer Argentina bicontinental, que quieren destruir justamente la OTAN y Estados Unidos con el puerto de Ushuaia? Por eso están desalojando las fábricas para que la población local trabaje en la base de submarinos que quiere instalar Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que plantear eso desde hoy, no desde cuando hay una elección, o que se aproxima una elección, porque el peronismo tiene que recuperar la vigencia, el movimiento nacional, no el peronismo, porque hoy la lucha no es peronismo antiperonismo, no es kirchnerismo antikirchnerismo. Hoy la lucha es si recuperamos, somos capaces de recuperar el sentimiento patriótico o no. Bueno, estas son mis pequeñas reflexiones. ¿Por qué procede así la Corte, esta Suprema, canalla, corrupta y criminal?
y porque están en un periodo de desesperación, porque está derrumbándose el gobierno de lo único que se afianzaba, que es de la macroeconomía, que ha chocado el Titanic, y algunos tocan la música encubierta y otros se tiran aguas abajo, ¿no? Claro, yo un poco escucho lo que el planteo que usted hace, porque ante encrucijadas parecidas, no tan brutales como esta, pero ante encrucijadas parecidas, después siempre nos terminamos encontrando con que en la superestructura se decide una alternativa tibia para convencer a la señora de Barrio Norte, y nos volvemos a olvidar del pueblo trabajador y de los que quedan siempre afuera, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que ser una opción para todos los que se quedaron afuera del sistema. En realidad lo que está sucediendo en un proceso creciente de colonización, que primero fue cultural, la cultura neoliberal dominante de los años de la dictadura militar y después afianzada en los años 90 de Reagan Thatcher con el fin de la historia de Fukuyama, con el avance hacia Eurasia que planteaba y sigue planteando porque se murió Zbigniew Brzezinski, asesor de Kissinger, el despliegue de la OTAN de 21 países en el 89 cuando cae el muro de Berlín a 32 países que están hoy, un mundo que giró hacia el oriente, es otro mundo, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que nos han alejado incluso de las nuevas generaciones que en la Argentina, por estos procesos en especial de Macri y Milei, y la acción combinada obviamente del poder real de AEA y la Embajada de Estados Unidos, ha determinado que las nuevas generaciones vayan naturalizando la opresión, la pérdida de derechos, el Estado al servicio de los poderosos, porque no es un Estado ausente, sino al servicio de los poderosos, y lo vayan naturalizando como el esclavo, el hijo del esclavo no conoce la palabra libertad. Entonces, tenemos un diálogo intergeneracional interrumpido, que a mí algunos jóvenes me han acercado porque recorro el país, doy clases en varias universidades. Entonces me han acercado incluso textos que yo no conocía, como del filósofo no sé si lo leíste, Mark Fisher, que se suicidó a los 39 años, en varios libros, pero el último, Deseos Postcapitalistas, plantea justamente que ninguna de las opciones ofrecidas a las nuevas generaciones les brinda la capacidad de darle respuesta a esas demandas de inestabilidad, de incertidumbre, de falta de afectos, de solitarios individualistas, y termina entonces en un proceso de aceleramiento, intentando que se destruya todo, aunque no venga o no tengan claro hacia dónde van. Bueno, esto está sucediendo en el mundo, este autor es inglés, lo relata, es muy interesante, porque en realidad lo que yo noto a veces es que necesitamos traductores con las nuevas generaciones, porque tienen una mirada, una comprensión y una profundidad desde otro lugar. Entonces no hay que enojarse, hay que escuchar, hay que predicar y hay que persuadir. Exactamente, y apelar a la militancia de esa misma franja etaria que conoce ese lenguaje, conoce esos códigos, ¿no? Claro, gracias, Rashid, por este rato. No, gracias a vos, Sandra, y te felicito por el programa, muchísimas gracias por llamar. Un beso grande. Cuando lo encuentre por acá por Almagro lo voy a saludar, cuando lo vea con el Ando por Almagro, sí, vivo en Almagro. Sí, ya sé. Tengo mi bolichito chiquito acá en Almagro. Un beso, Rashid. Que siga muy bien, Sandra. Gracias. Un poquito de música.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Aquí estamos. Bueno, ya volvimos y estábamos escuchando algo en otro idioma. Sí, no, en castellano. Estábamos en castellano. Estábamos escuchando un tema que se llama Cuando la Mar. Y sus intérpretes eran Sin Abuela Trío. Sin Abuela, no es Sin Abuela, Sin Abuela con H intermedio Trío. ¿Y de dónde sacan ese nombre Sin Abuela? Que uno puede estar tentado de decir Sin Abuela. Es un lugar en México. Ruso. ¿Tienen abuelas en Sin Abuela? Sin Abuela con H intermedia, no. Pero ya sé, te estoy haciendo un chiste alemán. Jorge. Ay, perdón, no. A veces el humor no lo comprendo claramente. Ya me doy cuenta. Vamos a ver si Garriga se dio cuenta. Hola Garriga, Gastón. Sandra, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo va? La verdad que bien, muy cansado, confieso que muy cansado, pues bueno, son horas intensas, ¿no? Sí, veo acá quieto, tres reflexiones sobre la proscripción. ¿Ayer estuviste dando vueltas por la calle? Sí, por supuesto, hoy también. ¿Y qué se ve? Lo que quería compartir, ¿Qué se ve? A ver, es muy difícil, pasan tantas cosas que es muy difícil, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más importante, por lo menos para mí, de todo lo que está ocurriendo? Porque si no, si uno se pone con todo, corre el riesgo de empastarse, ¿viste? Lo primero, a ver, nada, me parece a mí que, digamos, no intento descubrir la pólvora, no intento decir nada nuevo, simplemente intento hacer una síntesis para ordenarnos un poquito. Lo primero, ya lo dijeron varios, ayer se terminó de cerrar
el siglo democrático que empezó en 1983, ¿no? Exacto, pero eso hay que tenerlo, lo dijeron varios, pero hay que tenerlo muy presente para cambiar la cabeza, para romper la inercia. Hay que pararse en otro lugar. Sobre todo para los menores de 40 años que no vivieron otra cosa que no fuera democracia. Digamos, en la historia argentina la democracia es una anomalía, ¿sí? La mayor parte de la historia argentina y la mayor parte de la historia latinoamericana no es democrática, eso por un lado. Entonces, nada de lo que tuvimos hasta ayer fue natural. Incluso las democracias en América Latina no son democracias. Exactamente. Entonces, por un lado eso, tenemos que revisar la historia argentina, saber que la democracia no fue una constante ni mucho menos, y cuando la tuvimos no fue algo que cayó del cielo, no fue algo que llovió por casualidad ni por obra de la naturaleza. Por otro lado, digamos, esto que vimos ayer es finalmente la consumación de un proceso que arranca, que se dio en prácticamente todos los países de Latinoamérica. El primer ensayo muy tímido fue un país muy chiquito, que fue Honduras, fue con Manuel Zelaya, cuando la Corte Suprema de su país lo forzó a renunciar, allá por 2009. ¿No se acuerdan? Bueno, a partir de ahí fue increciendo, y efectivamente, desde hace ya una década y media, que la principal amenaza para las democracias en América Latina proviene de los poderes judiciales en alianza con las embajadas norteamericanas y con algunos sectores de los medios de comunicación. Entonces, es importante, caracterizar la etapa histórica. Y ayer, ese proceso que arranca en Latinoamérica en 2009, que acá arranca, no sé si decía 2013 o 2014, pasan hasta, yo diría, en 2022, cuando ocurre el intento de magnicidio en el marco de esta misma causa, y la reacción, para mí fue la última oportunidad que tenía el sistema político de tener una reacción firme. Una parte importante del sistema político mira para el costado, y eso provoca una aceleración que termina con lo de ayer. Y ya que estamos, me permito hacer una recomendación. No me va a salir el nombre del autor ahora, pero estoy atrapado por un libro que se llama Síndrome 1933, ¿sí? Que cuenta las condiciones del ascenso de Hitler al poder en Alemania. ¿Vos sabés el autor, Jorge? Leí ese libro el año pasado, en inglés, es extraordinario y muy recomendable. Básicamente, si no me equivoco, corregime, es entre junio del 31 y la elección de enero del 33, ¿es correcto? Efectivamente, el autor se llama Sigmund Ginsberg, ¿sí? Ginsberg. Efectivamente. Entonces, lo primero es que ayer se clausuró, en la cara, dirían, nos clausuraron el ciclo democrático más largo de la historia argentina, que había arrancado en diciembre de 1983. Entonces, es importante que todos tomemos nota de esto, que empezó otro partido, que empezó otro juego, ¿sí? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que el más golpeado con lo que ocurrió ayer es el gobierno nacional, por varios motivos. En primer lugar, porque, y esto si quieren es casi psicológico, disculpen que me repita a mí mismo, pero bueno, no se puede entender los procesos políticos sin incorporar, por lo menos como elemento, la psicología de los personajes y de los protagonistas. El gobierno, que está tan preocupado por sobreactuar fortaleza, se enteró de las cosas por los diarios, ¿sí? Porque no tiene rosca judicial. Tiene muy poca rosca judicial. El gobierno se enteró de la peor manera, de que para el poder real es insignificante, ¿sí? Esto se cocinó en otro lado, y no solamente sin el consentimiento del gobierno, sino básicamente para pasarle ese mensaje al gobierno. Un gobierno que acumuló muchos enemigos muy poderosos, se cansó de maltratar a Macri, a Mañeto, a Paolo Roca, y todos esos juntos, ahora le están poniendo un espejo adelante para que vean lo que son en realidad, ¿no? Unos recién llegados a la mesa del poder que están aprendiendo a usar los cubiertos, ¿no? Entonces, el gobierno queda muy golpeado, y diría en varios sentidos. En primer lugar, en la autoestima, ¿sí? En segundo lugar, porque tiene que tirar a la basura toda su estrategia electoral y empezar de vuelta, porque queda a la vista, además, no solamente lo ven ellos, sino que esto queda a la vista de todo el mundo, que el gobierno lo importante no lo maneja, y además tiene que arrancar a pensar una estrategia electoral nueva, porque todo, como pasa con estos gobiernos, llegan prometiendo dólares y prometiendo felicidad, y después lo único que tienen para ofrecer es antiperonismo o antikirchnerismo. Ya le ocurrió a Macri esto. Ahora,
si encima le sacan el antikirchnerismo porque Cristina está detenida, no tiene absolutamente nada para ofrecer el gobierno. Y la última cuestión es que esto también es una amenaza apenas vedada, porque si la meten en cana a Cristina sin pruebas, ¿qué no pueden hacerle a los hermanitos con Libra, donde dejaron los dedos pegados por todos lados, ¿no? Entonces, claro. el gobierno está, por más que lo disimule, por más que mande los trolls a decir barbaridades, el gobierno está en pánico, diría yo. Lo otro es que digamos, ya se vio algo distinto en la calle, y esto lo asocio a la tercera reflexión, que es, sí, el peronismo claramente se está despertando, pero vamos paso a paso. En primer lugar, el gobierno en las últimas 48 horas no tiene el control de la calle. Hubo cortes en la autopista La Plata, en la Richieri, en el Buen Aire, Hoy tampoco lo tuvo, y esto se debe a que Patricia Bullrich es una basura, pero no es estúpida, no come vidrio, tiene medio siglo de política encima y se da cuenta cuándo da y cuándo no, ¿no? Sí, pero además de Patricia Bullrich, porque hubo otra logística en los manifestantes y aparecieron columnas por lugares impensados. Esto también está pasando. Hay una organización subterránea que no conocemos, pero que está funcionando. Sí, hay una organización creciente. Ese es el otro punto. Ahora, es decir, yo si lo tuviera que resumir, diría, a ver, nos hicieron un regalo impensado. Digamos, el odio gorila lo ha vuelto a hacer, digamos, con su necedad habitual, ¿no? El antiperonismo ordenó lo que estaba desordenado, porque hace una semana el tema central era lo que le dijo Mayra a Carly Bianco, lo que Carly Bianco le dijo a Mayra, y hoy todo eso pasó a segundo plano, porque el peronismo entendió que hay una contradicción principal. Por fin, porque eso es insoportable. Efectivamente. Ahora, tenemos la centralidad, tenemos un montón de cosas a favor. Todo lo que tenemos es necesario y es bienvenido. Ahora, hace falta todavía una cuota de generosidad y una cuota de grandeza y una cuota de astucia de todos los involucrados. Y yo quiero rescatar un gesto de Axel del lunes. Digamos, yo en la radio en la que estoy en la que trabajo a la mañana, algunos colegas me preguntaban, ¿Axel va a ir, no va a ir? Y dije, mira, yo creo que va a ir. Digamos, si por algo, me sorprendería mucho que no fuera, y aún si no fuera, digamos, yo creo que Axel ya dejó muy, pero muy claro qué opina de todo esto en cada intervención pública que tuvo. Sí, pero el lunes tenía a la tarde, ir. Por supuesto que tenía que ir. Bueno, y el dato para mí es no solamente fue al PJ, sino que fue acompañado de Carly Bianco, ¿sí? Que es el tipo, es el Mayra Mendoza de Axel, ¿no? Es el tipo que suele tener las declaraciones más chocantes, más combativas, más beligerantes, las que menos aportan a la unidad, ¿no? Entonces yo me imagino que para Bianco no fue fácil, me imagino que no fue decisión de Bianco eso, que me imagino que Axel lo agarró y le dijo, vení, sentate acá, vení conmigo, acompañame y no abra la boca, ¿no? Me parece que es otro país, todos nos tenemos que acomodar a que es otro país. Bueno, le falta acomodarse a la senadora Anabel Fernández de Agasti, me parece, pero ni siquiera quiero profundizar en eso. Pero nada, a ver, alguno me ha dicho, ¿por qué no lo llevó a Ferraresi? ¿Por qué no lo llevó a Seco? Porque a los intendentes no lo conduce nadie, muchachos, ¿sí? Es decir, Axel puede llevar... ¿por qué no llevó? Por eso, hay que ser realista. Hay que ser realista. Hizo lo mejor que podía hacer. Si no hizo más, es porque no podía, insisto, porque... y hoy fue Ferraresi, y movilizó a la calle San José. No sé si entró, si fue recibido, porque esto fue hace un rato y yo me bajé de la moto hace poquito, ¿viste? Pero hoy fue Ferraresi, no se puede pedir más, me parece. Ojalá lo reciban como lo recibieron a Guillermo Moreno. Es buena noticia, sí, córtenla, muchachos, córtenla. No hay más, este es el camino. No hay más espacio para las vacilaciones, sí. La unidad, la movilización, y hay que encontrar, insisto con esto, que es mi especialidad, hay que encontrar las narrativas que interpelen y que les expliquen y que les ayuden a entender lo que estamos viviendo al conjunto de los argentinos, ¿no? Digamos, hay que encontrar las palabras para salir de esta burbuja hiperpolitizada en la que vivimos nosotros y hablarle a los vecinos, a los amigos, a los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Gastón. Besito. Adiós. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.
AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179 San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Esto es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad que, pero lo que pasa es que es lo que viene haciendo. Ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo.
Estamos. Bueno, les contábamos, no sé si les contamos para que no se nos pianten, pero estuvo hace un rato Máximo Kirchner en el programa del Gato Silvestre. Y bueno, queríamos esperar, no queríamos pasarlo en directo porque, bueno, no deja de ser el programa del Gato Silvestre, ¿no? La otra vez tampoco pasamos a Cristina cuando estuvo en ese mismo programa, pero dadas las circunstancias, dada la importancia de la palabra de Máximo, yo lo veía ayer en el balcón, o hoy, no me acuerdo, y me daba una infinita ternura, ¿no? Porque más allá de lo político, qué circunstancias que le han tocado atravesar, ¿no? A este hombre. Este hombre, pues ya es un hombre. Bueno, vamos un segmento de lo que pasaba en C5N hace un ratito. En términos generales, pero se viene hace un par de meses en una situación explícita y abierta en la provincia de Buenos Aires, en el epicentro donde vos sos el presidente del peronismo. ¿Ponés el foco ahí? ¿Pensás que es más amplio? ¿Ponés el foco en algunos dirigentes territoriales? ¿Es todo Axel, digamos, la mirada o la atención? Mira, Pablo. Digo como descripción general para entender. No, como descripción general, yo apuesto aún a que los debates y las diferencias internas que puedan haber se den un marco de discusión en los lugares que uno cree que colaboran para que haya un saldo positivo de esa reunión. Ahora, cuando todo toma estado, digamos, mediático, por llamarlo de alguna manera, pues ni siquiera es público porque la gente no lo mira, o sea, toma estado mediático, que es diferente, sí. Y empiezan, ¿cómo quedo yo? No, yo dije esto, me dicen aquello, ¿a dónde voy? ¿A dónde no voy? Muy lejos de lo que Cristina entendió debía hacer, por ejemplo, bueno, voy a ser vicepresidenta para que esto salga bien. Y para que Kicillof también fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto fue lo que... Después todo lo demás, creo que fue una discusión que se dio sobre el desdoblamiento sí, desdoblamiento no. Bueno, después también hay algunas personas que pueden pensar que si no estamos nosotras y nosotros y demás compañeros, tienen una oportunidad de crecer. Por eso hablo de las vanidades y los egos. Sí. A mí, mientras más seamos, mientras más ganas tengamos, mientras más eficaces seamos a la hora de gobernar y de construir una propuesta política, pónganme donde tengan que ponerme, acompaño, porque así lo entendí toda la vida, porque eso fue lo que vi que hizo Néstor Kirchner y fundamentalmente Cristina, con un ejemplo muy claro como el 2019. ¿Cuántos ejemplos más tenemos que dar para que realmente se alejen de las estigmatizaciones, aparte de lo más concentrado del poder económico, y tener un desafío real de una discusión interna, si se quiere, digamos, sí, pero que tenga que ver con el futuro y de cómo... Bueno, está bien. Lo que sea álgido y lo que haya que discutir a puertas cerradas, que se discuta a puertas cerradas, ¿no? Nosotros siempre dijimos que el grave error había sido no saber pilotear esa situación y tirarnos a los de abajo la división. Y eso estuvo mal. Pero creo que están todos recapacitando. Y tampoco es momento para señalar a uno, señalar al otro. Justamente estamos diciendo que lo que hay que hacer en este momento es escucharnos entre todos. Todos tienen sus motivos. No es tiempo. Y si hay que decir algo más, se dirá en su ámbito. Pero basta de hacer públicas diferencias para que el enemigo saque tajada de diferencias, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ofrecer es no una impostura, porque lo tenemos que encarnar también, tenemos que encarnar una unidad sin la cual no somos ninguno, somos nada. Así que, Jorge. No quiero perder un minuto de mi vida en discutir en relación a mis compañeros. Quiero dedicarme solamente todo lo que me queda de la vida en pegarle al enemigo, como decía Rachid, en pegarle, en enfrentarlo, en desenmascararlo, en poner en evidencia su crueldad, su fascismo. No quiero perder un minuto de mi vida en discutir con mis compañeros. Bueno, en eso estamos. Creo que después de este baldazo de agua fría, de esta noticia horrible de esta semana, creo que todos hemos pasado eso en limpio, y pasar eso en limpio es una enormidad, porque nos estuvimos haciendo mucho daño estos últimos 3 meses. Te despido, Jorge.
Así es, estamos en contacto mañana. Saludos a ti y a todos los compañeros que hacen la radio y a la oyentada que nos sigue. Chau, chau. Un besito, chau, chau. Nosotros siempre hay mensaje. Bueno, acá estoy, me estaba por entrar el guau guau, lo paré. No, encontré el principio. Bueno, querida Sandra, Cook en su época describió al peronismo como un gigante invertebrado y miope. Qué buena definición. Desde la resistencia en adelante el gigante se vertebró y su visión se aclaró hasta recuperar el poder. Ayer y hoy, gracias a Cristina, el protagonismo está empezando a crecer desde el pie y nuestro eje de acción debe ser encontrar la forma de que este poder siga creciendo en manos del pueblo movilizado. Abrazo, Héctor. Héctor nos manda mensajes todos los días, creo que es el primero que manda mensaje. Está bien, Héctor, muy bien. Otro, hola Sandra, Alberto Fernández pudo y no quiso dejar sin efecto los decretos por los que Macri designó y trasladó a jueces para que juzgaran a Cristina. Alberto Fernández también es responsable. Gracias por el programa. Daniel Fernández de Carapachay. Bueno, no escucharás muchas defensas de Alberto Fernández en este programa. Buenas noches. Que esto empiece cuanto antes en nuestro pueblo. Así se va a movilizar la dirigencia. Ya empezó, te aviso, ya empezó. Empezó anoche. El pueblo aprendió que está solo, que debe pelear por sí mismo y que de sus propias entrañas sacar los medios, el silencio, la astucia, la firmeza. Jorge Cedrón. No esperemos de la dirigencia, salgamos a las calles, ganemos la calle. Gustavo de Congreso. Bueno, más o menos eso está haciendo todo el mundo, ¿no? Porque estos fenómenos de recambio ya los conocemos, eran los que se llevaban a cabo cuando la condenaron a Cristina en esta misma sentencia. Cuando fue la condena a vialidad, fue que empezó la vigilia en el departamento de Recoleta de Cristina, y como no podían soportar tanta militancia en la calle, ahí fue el atentado, ahí fue el intento de asesinato. Lo tenemos muy fresco. Porque cuando se dan este tipo de convocatorias, la dinámica suele ser siempre la misma. No está todo el mundo todo el tiempo. Son postas, pero son postas infinitas. Está viniendo gente del interior del país para hacer una posta frente a la casa de Cristina. Y así se va armando una gesta. Y también, mientras se lleva adelante ese trabajo, se va forjando todo lo que nos está faltando, lo que nos estuvo faltando en este último tramo de la historia. Compañerismo. Sentir que estamos juntos en una misma lucha. Eso es lo que nos da fortaleza. Nunca somos tan débiles como cuando nos peleamos entre nosotros. Nunca somos tan débiles como cuando nos peleamos entre nosotros. Es ahí donde el enemigo ve la fisura y muerde, esperando una traición. Acá traición, por lo menos en esta interna no van a encontrar. Pero si no nos queremos, es lo mismo. Hay que animarse al sentimiento. Sinfonía de un sentimiento. Hola a todos. Alguien que le prepare un té calentito a Sandra, por favor. No tengo a nadie acá que me prepare un té, pero sí, tengo carraspera, pero bueno, es el tiempo, es el estrés, son los gritos que pego cuando estoy sola de rabia. Yo grito cuando me agarran ataques de rabia. Le grito al televisor. Esto es una confesión, no la tienen que hacer pública. Bueno, hola, buenas noches. El tipo es un sorete con mayúscula y además es un oportunista miserable y no tengo dudas que las va a pagar. Lo único a tener en cuenta es no permitir que se fugue cuando la historia sea otra. Florencio de Olivos. Sí, porque vieron que cuando se profuga alguien de la derecha es como si uno escuchara llover. No pasa nada, no pasa naranja.
¿Qué pasa que ya no se habla más de la relación de Espert con el narco Federico Andrés Machado, Rubén de San Justo? Y no se habla más porque es increíble, ¿no? A lo que han llegado los medios hegemónicos, a proteger el narcotráfico. A eso han llegado, porque protegen candidatos que a su vez están asociados al narcotráfico. Es increíble la inmundicia de la que son capaces los medios masivos de comunicación de la Argentina, especialmente los que maneja Mañeto, ¿no? Es increíble la inmundicia que pueden juntar. Realmente a veces pienso, ¿no?, en los trabajadores de Clarín, qué castigo, ¿no? Tener que estar trabajando en el lugar donde se cocinan las miserias del pueblo. Qué horrible, qué espantoso. Hola Sandra, por favor, que Mugricio siga haciendo justicia contra Milei y contra sí mismo. Claudia de Montserrat. Ojo, Mauricio Macri no hace ninguna justicia, no. No creo que podamos esperar de Mauricio Macri más que mafia. Es lo único que sabe, de lo único que entiende. Así que no confundamos. Puede llegar a pasar que una jugada de Mauricio Macri nos venga bien si la sabemos utilizar, que últimamente hay que revisar por qué no sabemos utilizar lo que nos puede servir y por qué nos tiramos un tiro en el pie con discusiones públicas que no le sirven a nadie, salvo al enemigo. Eso lo tenemos que pensar, porque nos estuvimos equivocando de una manera grosera últimamente. Y yo creo, realmente lo he dicho muchas veces, yo creo que esto tiene que ver con la época y que algo del odio de la época ha permeado y lo tenemos que rechazar, tenemos que generar una barrera antiodio, porque si no, no se puede trabajar en conjunto, no se puede trabajar con sospechas, militar con sospechas, porque uno no se franquea, uno no dice lo que piensa. Esto pasa en épocas electorales, por eso digo, hace falta una grandeza que no sé si tenemos, no sé si tienen los que compiten electoralmente. El que el pueblo la tiene no me cabe ninguna duda, pero estamos en elecciones y las listas se van a armar. Entonces la generosidad hace falta de todos los lugares. Me parecería absurdo que pidan generosidad, sentido de realidad, lo que corno sea por esta situación creada, y que algún sector pretenda copar las listas. Peléense por las listas todo lo que se tengan que pelear, porque las listas también son una expresión de la representación popular. Y hay gente que tiene representación popular y no tiene representantes. Entonces, pero eso discútanlo entre ustedes. No nos metan a nosotros, porque nosotros no sabemos ni la mitad de lo que hay que saber para emitir una opinión sobre eso. Entonces dejemos de hablar al pedo y que discutan los que tienen que discutir. Y que discutan además con generosidad. No siempre pensando que el argumento es el ego, porque ego tiene todo el mundo, Acá no hay ningún sector que se haya privado del ego. No. Pero manténganlo a distancia del periodismo y del periodismo propio también. Les pido un favor. Manténganlo a distancia y sin operadores. Que sea una cuestión estrictamente política, no de comunicación. Sobre las internas uno no tiene que comunicar un carajo. Uno tiene que resolverlas. Bueno, y me queda uno, vamos a ver, muy buena identificación de Espert como verdugo. Los canallas mienten, manipulan y distorsionan. Los engaños van a caer como la neblina con el sol. Ya no van a tener el poder que se les dio equivocadamente. Susana de Floresta. Otra con el medio vaso lleno. Se me arremolinan alrededor. Bueno, y leo uno más. Hola Sandra y compañeros, soy Mirta de Valvanera. No les alcanza con condenarla y proscribirla. Ahora Luciani parece que va a exigir que devuelva lo robado o le embargarán y venderán sus propiedades de ella y las de sus hijos. Son gente siniestra. Mientras Macri no nos paga la del correo desde hace 24 años. Bueno, esto es un delirio de Luciani. Luciani, que se saque el botox que le alteró las neuronas. Realmente
Cristina no tiene que devolver nada porque no se llevó nada, córtenla con ese expediente, escriban una serie para Netflix si quieren, saquen un buen contrato, dedíquense a la actuación, así se ponen más botox todavía y nos dejan de romper las pelotas. Así quiero terminar este programa, porque Luciani y toda la fauna de Comodoro Pi me tiene harta porque son algo que no podemos permitir que dirijan nuestras vidas. Están digitando nuestras vidas, están diciéndonos a quién podemos votar y no. Y son personajes de décima, que sin TN ni siquiera conoceríamos un nombre. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por el streaming. El próximo programa es Si Sale Bien con Jair Cibel y nos reencontramos mañana, como siempre, a las 8 de la noche por la 530. Chao.